Pocas energías del zodiaco han sido tan simplificadas y malinterpretadas como la de Sagitario. A lo largo del tiempo se han repetido ideas superficiales que reducen la esencia de este signo a una caricatura de impulsividad, despreocupación o incapacidad para comprometerse. Sin embargo, desde una perspectiva astrológica, Sagitario representa una fuerza mucho más profunda, la búsqueda inagotable de la verdad, la expansión de la conciencia y la conquista de horizontes que otros ni siquiera se atreven a imaginar. Una de las falsedades más extendidas afirma que Sagitario es irresponsable porque ama la libertad. La realidad simbólica es muy distinta. La libertad de Sagitario no nace del deseo de escapar de las obligaciones, sino de la necesidad de mantener intacta su capacidad para crecer. Cuando encuentra una misión que considera digna, demuestra una perseverancia extraordinaria. Puede recorrer caminos largos, soportar pruebas exigentes y permanecer fiel a un propósito durante años si siente que ese propósito alimenta su espíritu. Lo que rechaza no es la responsabilidad, sino las cadenas impuestas sin sentido. También se dice que Sagitario no sabe amar porque necesita demasiado espacio. Esa afirmación ignora la naturaleza de un signo de fuego gobernado por Júpiter. Su amor no suele expresarse mediante el control o la dependencia, sino inspirando crecimiento mutuo. Busca relaciones donde ambas almas evolucionen juntas, donde exista confianza y respeto por la individualidad. Cuando entrega el corazón de forma auténtica, lo hace con entusiasmo, generosidad y una lealtad basada en la elección consciente, no en la obligación. Otra idea equivocada sostiene que Sagitario es incapaz de guardar secretos porque siempre dice lo que piensa. En realidad, distingue perfectamente entre la sinceridad y la traición. Puede revelar una verdad incómoda si considera que ayudará a alguien a despertar, pero protege con firmeza aquello que pertenece a la intimidad de las personas que aprecia. Su honestidad no consiste en hablar sin medida, sino en evitar la mentira deliberada. Muchos confunden su optimismo con ingenuidad. Sin embargo, el optimismo sagitariano no nace de ignorar la oscuridad, sino de la convicción de que siempre existe un camino para atravesarla. Ha contemplado derrotas, decepciones y pérdidas, pero su naturaleza le impulsa a levantarse una vez más. Su fe no es ceguera, es una decisión interior de continuar avanzando incluso cuando el horizonte parece cubierto por tormentas. Existe además la creencia de que Sagitario nunca termina lo que empieza. Esta percepción suele surgir porque explora múltiples caminos antes de encontrar aquel que realmente conecta con su propósito. Cuando descubre una meta que alimenta su visión del mundo, despliega una energía sorprendente para culminarla. Su aparente dispersión suele ser un proceso de aprendizaje continuo, no una incapacidad para perseverar. Otra falsedad muy repetida afirma que Sagitario vive únicamente para la aventura exterior. Se habla de viajes, cambios de lugar y movimiento constante, pero pocas veces se comprende que su viaje más importante ocurre dentro de sí mismo. Cada experiencia representa una oportunidad para ampliar la conciencia. El auténtico territorio que conquista es el conocimiento. Los paisajes físicos solo reflejan una expedición mucho más profunda hacia la sabiduría. También se considera que este signo evita los conflictos. En realidad, Sagitario no suele buscarlos porque prefiere invertir su energía en construir antes que destruir. Sin embargo, cuando una injusticia amenaza aquello que considera sagrado, puede convertirse en un guerrero decidido. Su fuego deja de ser una llama que ilumina para transformarse en un incendio capaz de derribar obstáculos aparentemente invencibles. Otra mentira frecuente sostiene que Sagitario es superficial porque siempre parece alegre. La alegría no implica ausencia de profundidad. Detrás de muchas sonrisas existe una intensa reflexión filosófica. Es uno de los signos que más se pregunta por el sentido de la existencia, el destino, la moral, la espiritualidad y el propósito de la vida. Su optimismo suele ocultar largas batallas interiores que muy pocas personas llegan a conocer. Algunos creen que Sagitario cambia constantemente de opinión porque carece de principios. Lo cierto es que está dispuesto a modificar sus ideas cuando descubre una verdad mayor. No permanece aferrado al error únicamente para proteger su orgullo. Considera que evolucionar exige abandonar antiguas certezas cuando aparecen nuevos conocimientos. Esa capacidad de rectificar representa fortaleza intelectual y no debilidad. También resulta falso afirmar que Sagitario desprecia las raíces o la tradición. Aunque siente una poderosa atracción por lo desconocido, sabe valorar las enseñanzas heredadas siempre que éstas permitan el crecimiento del espíritu.
No rompe con el pasado por rebeldía, sino porque entiende que toda tradición debe seguir viva y adaptarse al aprendizaje de cada generación. Otra acusación habitual consiste en decir que Sagitario promete más de lo que cumple. Su entusiasmo puede llevarlo a imaginar posibilidades inmensas, pero cuando madura aprende a convertir esa visión en disciplina. La influencia de Júpiter impulsa grandes sueños, mientras las experiencias de la vida enseñan a construirlos paso a paso. Así nace un líder capaz de inspirar a otros precisamente porque primero aprendió a dominar su propio fuego. También es falso pensar que Sagitario teme el compromiso. Lo que realmente teme es perder la autenticidad. Nunca desea permanecer en un lugar donde deba renunciar a su esencia para ser aceptado. Cuando encuentra personas, proyectos o ideales compatibles con su verdad interior, demuestra una entrega admirable y una fidelidad que resiste el paso del tiempo. Quizá la mayor falsedad sea reducir a Sagitario a un signo afortunado que obtiene todo sin esfuerzo. La astrología presenta a Júpiter como el planeta de la expansión, pero toda expansión exige atravesar pruebas. La verdadera fortuna de Sagitario consiste en descubrir oportunidades donde otros solo perciben obstáculos. Esa suerte nace de una actitud interior que convierte cada caída en aprendizaje y cada derrota en el comienzo de una nueva conquista. En la gran rueda zodiacal, Sagitario simboliza al arquero que mantiene la mirada fija en un objetivo situado mucho más allá del horizonte visible. Las flechas que dispara no buscan destruir, sino alcanzar una verdad superior. Existe otra percepción equivocada que presenta a Sagitario como un signo incapaz de profundizar porque siempre mantiene la vista puesta en el siguiente horizonte. Sin embargo, el simbolismo del arquero demuestra exactamente lo contrario. Ninguna flecha alcanza su destino si quien la dispara desconoce el punto al que desea llegar. Antes de cada movimiento existe un instante de absoluto silencio, de concentración y de claridad interior. Esa aparente inquietud que caracteriza a Sagitario suele estar precedida por una intensa reflexión, aunque pocas personas lleguen a percibirla. Su mente no se detiene porque necesita comprender el significado oculto de cuanto vive, convencida de que cada experiencia contiene una enseñanza destinada a ampliar la conciencia. También se afirma con frecuencia que Sagitario actúa únicamente por impulso. Desde la perspectiva astrológica, el fuego mutable de este signo no representa un incendio descontrolado, sino una llama que aprende a adaptarse sin perder su esencia. La impulsividad solo aparece cuando la intuición le muestra un camino que considera auténtico. Lo que para otros parece una decisión precipitada suele ser el resultado de innumerables observaciones, conexiones de ideas y aprendizajes acumulados durante largo tiempo. Sagitario posee una capacidad extraordinaria para reunir conocimientos dispersos y convertirlos en una visión coherente del mundo. Otra falsedad consiste en creer que este signo necesita ser siempre el protagonista. La realidad es que su mayor satisfacción suele encontrarse inspirando a otros para que descubran su propio potencial. Su naturaleza jupiteriana disfruta compartiendo experiencias, enseñanzas y perspectivas que permitan a quienes lo rodean crecer junto a él. No busca seguidores ciegos, sino compañeros de viaje capaces de desarrollar una mirada independiente. Por eso muchas veces desempeña el papel de maestro, mentor o guía sin proponérselo conscientemente. Se repite igualmente que Sagitario no soporta la rutina porque es incapaz de mantener la disciplina. Sin embargo, cuando comprende que la constancia es el puente entre el sueño y la realidad, desarrolla una resistencia sorprendente. El verdadero desafío de Sagitario no consiste en trabajar duro, sino en encontrar un propósito que justifique ese esfuerzo. Una vez descubierto, puede sostener hábitos rigurosos durante años porque deja de percibirlos como una obligación y comienza a vivirlos como parte de una misión mucho más elevada. Otra interpretación superficial asegura que Sagitario siempre necesita tener razón. En realidad, lo que necesita es acercarse cada vez más a la verdad. Existe una diferencia inmensa entre ambas cosas. Mientras otros defienden sus opiniones para proteger el orgullo, Sagitario está dispuesto a abandonar antiguas creencias si descubre una comprensión superior. Esa apertura mental constituye una de sus mayores fortalezas espirituales. El conocimiento, para este signo, nunca es una meta definitiva, sino un sendero infinito donde cada respuesta da origen a nuevas preguntas. Tampoco resulta cierto que Sagitario ignore los detalles. Aunque su mirada suele dirigirse hacia los grandes objetivos, sabe reconocer que incluso la conquista más extraordinaria depende de pequeños actos cotidianos. Con el paso del tiempo aprende que cada paso aparentemente insignificante sostiene el peso de los grandes logros.
Así transforma su visión grandiosa en una fuerza capaz de materializar aquello que antes solo existía como inspiración. Muchas personas interpretan su franqueza como falta de sensibilidad. Sin embargo, Sagitario suele preferir una verdad incómoda antes que una mentira agradable porque cree profundamente en la capacidad humana para crecer. Considera que ocultar la realidad por comodidad termina debilitando el carácter, mientras que enfrentarla con valentía fortalece el espíritu. Su sinceridad nace del deseo de liberar, no de herir. Cuando comprende que las palabras también requieren compasión, su comunicación adquiere una sabiduría capaz de transformar vidas. Otra idea equivocada sostiene que Sagitario siempre vive pensando en el futuro y nunca disfruta el presente. Paradójicamente, uno de sus mayores dones consiste precisamente en vivir cada experiencia con intensidad. El fuego mutable le permite descubrir oportunidades donde otros solo observan rutina. Una conversación, un libro, un viaje o incluso un desafío cotidiano pueden convertirse en auténticas revelaciones. Su entusiasmo procede de la capacidad de encontrar significado incluso en los momentos aparentemente más sencillos. También suele afirmarse que Sagitario nunca cambia realmente porque siempre vuelve a buscar nuevas aventuras. Sin embargo, cada viaje modifica profundamente su visión del mundo. Ningún regreso lo encuentra siendo la misma persona que partió. Cada obstáculo superado amplía su comprensión de la existencia, fortalece su carácter y alimenta una sabiduría que solo puede adquirirse atravesando experiencias reales. Por eso su evolución rara vez resulta visible desde fuera, ocurre principalmente en el interior, donde cada victoria y cada derrota dejan una huella permanente. Desde una dimensión simbólica, Sagitario representa la conciencia que se niega a quedar encerrada dentro de los límites impuestos por el miedo. Su arco apunta constantemente hacia aquello que todavía no ha sido explorado, recordando que el verdadero enemigo no es el fracaso, sino la resignación. Mientras algunos intentan definirlo mediante etiquetas simplistas, su naturaleza continúa expandiéndose más allá de cualquier juicio. Ninguna opinión limitada puede contener la fuerza de un espíritu nacido para descubrir nuevos horizontes. La mayor equivocación consiste en creer que Sagitario necesita demostrar quién es. En realidad, su auténtico poder aparece cuando deja de buscar aprobación y permite que sus acciones hablen por él. Cada desafío vencido, cada verdad defendida y cada conocimiento compartido construyen una leyenda que no depende de las palabras ajenas. Como el arquero que eleva la mirada antes de liberar la flecha, Sagitario comprende que las voces del mundo solo son ruido pasajero cuando el destino permanece firmemente señalado por la brújula del alma. Otra falsedad muy arraigada sostiene que Sagitario no necesita a nadie y que prefiere recorrer el mundo completamente solo. Aunque este signo posee una notable independencia y disfruta descubriendo sus propios caminos, su esencia jupiteriana florece especialmente cuando comparte conocimientos, experiencias e ideales con otros. No busca compañía por miedo a la soledad, sino porque comprende que toda gran travesía se enriquece cuando existen almas capaces de intercambiar sabiduría. La diferencia es que jamás permitirá que una relación limite su evolución espiritual. Caminar acompañado nunca significará renunciar a su identidad. También suele afirmarse que Sagitario desprecia las emociones porque parece resolver los problemas mediante la lógica o el humor. En realidad, muchas de sus emociones son tan intensas que aprende a transformarlas en acción antes que permanecer atrapado en ellas. El fuego no elimina los sentimientos, los convierte en movimiento. Allí donde otros permanecen inmóviles analizando el dolor, Sagitario intenta encontrar una dirección que permita convertir esa experiencia en crecimiento. Esa capacidad puede confundirse con frialdad, cuando en realidad representa una forma distinta de procesar las heridas. Existe además la creencia de que Sagitario siempre vive con exceso de confianza y nunca siente miedo. Sin embargo, el verdadero valor no consiste en la ausencia de temor, sino en la decisión de avanzar a pesar de él. Sagitario experimenta dudas como cualquier otro signo, pero su naturaleza le impulsa a no convertirlas en una prisión permanente. Comprende que muchas respuestas solo aparecen después de dar el primer paso. Su coraje nace precisamente de aceptar que ninguna certeza absoluta existe antes de iniciar el viaje. Otra interpretación errónea consiste en pensar que Sagitario rechaza cualquier tipo de autoridad. Lo que realmente rechaza es la autoridad que se sostiene únicamente sobre el poder y no sobre la sabiduría. Respeta profundamente a quienes lideran mediante el ejemplo, la justicia y el conocimiento. De hecho, suele admirar a los maestros auténticos, a los exploradores del pensamiento y a quienes dedican su vida a expandir los límites de la comprensión humana.
Su rebeldía nunca está dirigida contra el orden, sino contra aquello que impide evolucionar. También se dice que Sagitario cambia constantemente de objetivos porque es inconstante. Sin embargo, muchas veces lo que cambia es la forma de alcanzar una misma visión. El arquero puede modificar el sendero para llegar a la montaña, pero la cima permanece inalterable. Su flexibilidad constituye una ventaja estratégica, ya que comprende que insistir en un camino equivocado solo retrasa el verdadero destino. Adaptarse no significa rendirse, sino demostrar inteligencia frente a las circunstancias. Otra falsedad afirma que Sagitario siempre necesita demostrar que sabe más que los demás. En realidad, siente un profundo respeto por el aprendizaje continuo. Cuanto más conocimiento adquiere, mayor conciencia desarrolla sobre todo lo que aún desconoce. Esa actitud lo impulsa a formular nuevas preguntas, investigar otras culturas, estudiar diferentes filosofías y ampliar constantemente su visión del universo. Su auténtica satisfacción no consiste en parecer sabio, sino en seguir aprendiendo mientras exista un horizonte por descubrir. Se suele pensar igualmente que Sagitario vive desconectado de la realidad porque mantiene ideales demasiado elevados. Desde la óptica astrológica, precisamente esos ideales son los que impulsan el progreso. Si nadie apuntara más alto de lo aparentemente posible, muchas conquistas jamás habrían existido. La energía de Júpiter inspira a contemplar posibilidades que otros consideran inalcanzables. Después corresponde al esfuerzo, la experiencia y la perseverancia convertir esa visión en una realidad tangible. Otra idea limitada presenta a Sagitario como alguien incapaz de permanecer en silencio. Sin embargo, existe un silencio muy característico en este signo, el que aparece cuando observa el cielo buscando respuestas, cuando contempla un paisaje que despierta su espíritu o cuando reflexiona sobre las grandes preguntas de la existencia. Son momentos donde desaparece toda necesidad de hablar porque el aprendizaje ocurre en un nivel mucho más profundo que las palabras. También resulta falso afirmar que Sagitario solo persigue éxitos materiales o aventuras espectaculares. Su mayor conquista consiste en ampliar la conciencia. Cada libro leído, cada conversación transformadora, cada desafío superado y cada verdad descubierta representan auténticos tesoros para su alma. Mientras otros acumulan posesiones, Sagitario aspira a reunir experiencias capaces de convertirlo en una persona más sabia y más libre. Pocas personas comprenden que una de las mayores batallas de Sagitario ocurre contra sus propias expectativas. Al aspirar constantemente a lo extraordinario, puede sentirse insatisfecho cuando la realidad avanza con mayor lentitud de la deseada. Sin embargo, esa tensión termina convirtiéndose en una poderosa escuela de paciencia. Aprende que incluso las flechas más precisas necesitan tiempo para alcanzar su destino y que ninguna obra verdaderamente grande nace de la impaciencia. Desde la dimensión espiritual, Sagitario simboliza la eterna expansión del ser. Por esa razón, cualquier intento de encerrarlo dentro de definiciones simples termina fracasando. Es un signo destinado a transformarse continuamente, no porque desconozca quién es, sino porque comprende que la evolución nunca concluye. Cada etapa de la vida revela una versión más amplia de sí mismo, como si el horizonte retrocediera para invitarlo a seguir caminando. La falsedad más profunda consiste en creer que Sagitario busca escapar del mundo. En realidad, desea comprenderlo en toda su inmensidad. Su espíritu no huye de la realidad, la explora, la cuestiona, la desafía y finalmente la trasciende mediante el conocimiento. Mientras otros observan únicamente el camino que tienen delante, el arquero levanta la mirada hacia un horizonte que todavía permanece invisible para la mayoría. Allí encuentra la fuerza para continuar avanzando, convencido de que toda verdad conquistada ilumina no solo su propio destino, sino también el de quienes deciden seguir la luz de su ejemplo. Otra de las grandes falsedades que persigue a Sagitario consiste en afirmar que este signo es incapaz de permanecer en silencio porque necesita llamar constantemente la atención. La realidad es muy distinta. Existen largos periodos en los que el arquero se aparta del ruido para observar, aprender y reorganizar sus ideas. Su silencio no es vacío, sino preparación. Del mismo modo que un arquero necesita inmovilidad antes de disparar, Sagitario también atraviesa etapas de introspección en las que fortalece su visión del futuro. Quien solo contempla su faceta más expansiva desconoce la enorme actividad interior que sostiene cada una de sus decisiones. También suele decirse que Sagitario vive demasiado deprisa y que nunca disfruta del camino porque solo piensa en el siguiente objetivo. Sin embargo, este signo entiende que el viaje posee tanto valor como el destino.
Su entusiasmo no nace únicamente de alcanzar una meta, sino de todo lo aprendido durante la travesía. Cada obstáculo, cada conversación inesperada, cada error y cada victoria forman parte de un proceso mucho más importante que el resultado final. La conquista exterior pierde sentido si no produce al mismo tiempo una transformación interior. Otra afirmación injusta asegura que Sagitario siempre quiere convencer a los demás de que piensen como él. Desde una perspectiva astrológica, lo que realmente desea es despertar la curiosidad. Disfruta compartiendo ideas porque considera que el conocimiento debe circular y multiplicarse. No pretende fabricar copias de sí mismo, sino provocar preguntas capaces de impulsar el crecimiento de quienes lo rodean. Su mayor satisfacción aparece cuando alguien descubre su propia verdad gracias a una reflexión compartida. También es falso que Sagitario no valore la estabilidad. Lo que ocurre es que entiende la estabilidad de una manera diferente. Para muchos consiste en que nada cambie, para Sagitario consiste en mantener intactos los principios mientras la vida evoluciona. Su verdadera seguridad no depende del lugar donde vive ni de las circunstancias externas, sino de la confianza en su capacidad para adaptarse a cualquier escenario sin perder su esencia. Esa fortaleza interior le permite afrontar cambios que otros considerarían insoportables. Otra idea equivocada sostiene que Sagitario se aburre de las personas porque siempre busca nuevas compañías. En realidad, siente una profunda admiración por quienes nunca dejan de crecer. Le fascinan las personas que evolucionan, que cuestionan sus propias creencias, que aprenden de sus errores y que mantienen viva la capacidad de sorprenderse. Cuando percibe esa actitud, los vínculos pueden durar toda una vida porque cada encuentro se convierte en una oportunidad para descubrir algo nuevo. Se suele afirmar igualmente que Sagitario tiene demasiada confianza en el futuro y poca conciencia del presente. Sin embargo, su esperanza no nace de ignorar la realidad, sino de comprender que el presente es precisamente el lugar donde se construye el mañana. Cada decisión cotidiana representa una flecha lanzada hacia el destino. Por eso intenta actuar de acuerdo con una visión amplia, sabiendo que incluso los actos más pequeños terminan moldeando el horizonte que algún día encontrará frente a sí. Existe además la falsa creencia de que Sagitario no necesita disciplina porque todo le resulta sencillo. La astrología enseña justamente lo contrario. El arco simboliza una herramienta que requiere fuerza, equilibrio y entrenamiento constante. Ningún arquero alcanza el blanco únicamente con entusiasmo. La precisión surge después de incontables intentos, correcciones y aprendizajes. Del mismo modo, el verdadero Sagitario comprende que los grandes sueños solo se convierten en realidad cuando la inspiración camina junto a la constancia. Otra falsedad consiste en pensar que Sagitario desprecia las limitaciones. En realidad, muchas veces descubre en ellas su mayor fuente de crecimiento. Una montaña desafiante obliga a desarrollar resistencia. Un camino difícil enseña estrategias nuevas. Una derrota fortalece el carácter. Lejos de destruir su espíritu, las pruebas despiertan su capacidad de superación. Por eso suele salir fortalecido de experiencias que habrían desanimado a otros signos. Su fuego no desaparece bajo la presión, aprende a arder con mayor intensidad. También se interpreta erróneamente que Sagitario solo persigue conocimientos intelectuales. Aunque siente una enorme curiosidad por las ideas, sabe que la auténtica sabiduría nace cuando el conocimiento se transforma en experiencia. No le basta con leer sobre el valor, necesita demostrarlo. No le basta con estudiar la libertad, necesita vivirla. No le basta con comprender la esperanza, necesita sostenerla incluso durante las épocas más difíciles. Esa coherencia entre pensamiento y acción constituye uno de los pilares de su evolución. Otra creencia superficial afirma que Sagitario siempre mantiene la misma energía positiva. Sin embargo, incluso el fuego necesita combustible. Existen momentos en los que el arquero siente cansancio, decepción o incertidumbre. La diferencia reside en que nunca permite que esos estados definan permanentemente su identidad. Aprende a recuperar la dirección recordando el propósito que impulsa su existencia. Su esperanza no depende del estado de ánimo del momento, sino de una convicción mucho más profunda: siempre existe un horizonte esperando a quien decide seguir caminando. Desde una visión simbólica, Sagitario representa al explorador que jamás acepta que el mapa conocido sea el límite del mundo. Mientras otros levantan fronteras, él busca caminos. Mientras algunos consideran imposible una meta, él comienza a preparar el viaje.
Esa actitud suele generar incomprensión porque desafía las certezas establecidas, pero también ha inspirado incontables avances humanos. Todo gran descubrimiento empezó cuando alguien se negó a creer que ya estaba todo explorado. La falsedad más profunda consiste en reducir la energía de Sagitario a una personalidad inquieta y aventurera, olvidando que su verdadera misión es expandir la conciencia. Cada flecha lanzada simboliza una idea que rompe barreras, una verdad que vence al miedo y una esperanza que atraviesa la oscuridad. El auténtico arquero del zodiaco no viaja únicamente para recorrer el mundo, sino para comprenderlo, transformarse con cada experiencia y demostrar que el mayor territorio por conquistar siempre será el universo que habita en el interior del alma. Otra de las afirmaciones más equivocadas sobre Sagitario es que jamás cambia realmente porque, sin importar cuánto viva, siempre termina comportándose igual. Desde una perspectiva astrológica, ocurre precisamente lo contrario. Pocos signos evolucionan tanto a lo largo de su existencia. El fuego mutable simboliza una energía que nunca deja de transformarse. El Sagitario de la juventud, impulsado por la necesidad de descubrir el mundo, no es el mismo que el de la madurez, cuya búsqueda se orienta hacia la comprensión de las grandes verdades de la vida. Cada experiencia modifica su manera de pensar, cada desafío fortalece su criterio y cada derrota pule una visión más profunda del destino. También es habitual escuchar que Sagitario vive demasiado pendiente de lo que está lejos y no aprecia lo que ya posee. Sin embargo, el auténtico arquero comprende que la abundancia comienza con la gratitud. Su deseo de explorar nuevos horizontes no nace del desprecio hacia el presente, sino del convencimiento de que la existencia siempre ofrece un nivel más alto de conciencia. Puede disfrutar intensamente de lo conseguido mientras continúa preparándose para el siguiente desafío. Su ambición es espiritual antes que material. Otra falsedad muy repetida consiste en asegurar que Sagitario es un signo incapaz de reconocer sus errores. La realidad es que pocas cosas resultan tan valiosas para él como aprender. Cuando comprende que una decisión fue equivocada, suele aceptarlo con mayor rapidez de lo que muchos imaginan, porque entiende que aferrarse al orgullo solo retrasa el crecimiento. No teme cambiar de rumbo si descubre un camino más verdadero. Para Sagitario, rectificar no significa perder una batalla, sino ganar sabiduría. Existe además la idea de que Sagitario siempre necesita vivir rodeado de movimiento para sentirse completo. Sin embargo, una de sus etapas más importantes ocurre cuando aprende a dirigir esa expansión hacia el interior. Llega un momento en el que comprende que ningún viaje exterior puede sustituir al conocimiento de uno mismo. Es entonces cuando empieza a explorar sus propias creencias, sus fortalezas ocultas y sus limitaciones más profundas. Descubre que el territorio más difícil de conquistar no está al otro lado del océano, sino dentro de su propio espíritu. Otra creencia errónea afirma que Sagitario se deja llevar únicamente por la inspiración y descuida la estrategia. El símbolo del arquero demuestra justamente lo contrario. Ninguna flecha alcanza un blanco lejano sin cálculo, equilibrio y precisión. Antes de actuar observa la distancia, estudia el viento y decide el momento adecuado para disparar. Su entusiasmo no excluye la inteligencia. Cuando ambas fuerzas trabajan unidas, Sagitario desarrolla una capacidad extraordinaria para convertir los grandes sueños en objetivos concretos. También suele decirse que Sagitario nunca siente el peso de la responsabilidad porque siempre encuentra una salida. Lo que realmente sucede es que posee una enorme confianza en su capacidad para resolver los problemas. Esa confianza no nace de la arrogancia, sino de las innumerables ocasiones en las que tuvo que reinventarse para continuar avanzando. Cada obstáculo superado fortalece su convicción de que incluso las situaciones más difíciles contienen una solución que todavía no ha sido descubierta. Otra falsedad consiste en pensar que Sagitario rechaza las tradiciones por simple rebeldía. En realidad, respeta profundamente aquellas enseñanzas que conservan una sabiduría viva. Lo que cuestiona son las costumbres que permanecen únicamente por inercia y que han perdido su verdadero significado. Su espíritu no destruye por destruir, busca separar aquello que todavía ilumina de aquello que ya no contribuye al crecimiento humano. Esa actitud explica su interés por la filosofía, las antiguas culturas y los conocimientos transmitidos durante generaciones. También existe la creencia de que Sagitario es incapaz de permanecer fiel a un ideal porque siempre aparece otro más atractivo. Sin embargo, cuando encuentra una causa que conecta con su esencia, desarrolla una determinación impresionante. Puede defender una verdad durante toda su vida si considera que merece ser protegida.
Su aparente cambio constante suele producirse en los métodos, no en los principios fundamentales que orientan su existencia. Otra interpretación superficial asegura que Sagitario solo disfruta cuando todo sale bien. Sin embargo, muchas de sus mayores transformaciones nacen precisamente en medio de la adversidad. Las dificultades despiertan su creatividad, fortalecen su carácter y amplían su comprensión del mundo. Cada crisis representa una oportunidad para descubrir recursos internos que permanecían ocultos mientras todo era sencillo. Por eso, después de las etapas más duras suele emerger con una visión mucho más amplia que antes. Desde una perspectiva simbólica, el centauro representa la unión entre el instinto y la conciencia. Una de las mayores falsedades consiste en pensar que Sagitario vive dominado únicamente por el impulso. Su verdadera misión consiste en elevar la fuerza primaria hacia un propósito superior. La mitad humana del centauro dirige la potencia de la mitad animal, recordando que el verdadero poder no consiste en dejarse arrastrar por los impulsos, sino en orientarlos hacia una meta digna. También resulta erróneo afirmar que Sagitario busca respuestas definitivas. En realidad, comprende que cada verdad alcanzada abre la puerta a un conocimiento aún mayor. No teme descubrir que estaba equivocado porque sabe que la evolución exige abandonar antiguas certezas. Su grandeza reside precisamente en mantener viva la capacidad de aprender, incluso cuando ha recorrido un largo camino. La falsedad más profunda consiste en creer que Sagitario persigue únicamente la libertad para sí mismo. Su auténtica esencia aspira a algo mucho más elevado, inspirar a otros para que también descubran su propio horizonte. Cada palabra sincera, cada ejemplo de valentía, cada obstáculo superado y cada enseñanza compartida forman parte de una misión silenciosa que trasciende el beneficio individual. El arquero no eleva la mirada únicamente para encontrar su destino, también lo hace para recordar que siempre existe un cielo más amplio esperando a quienes se atreven a romper las cadenas del miedo y caminar hacia lo desconocido con la confianza de que el crecimiento nunca termina. Otra de las falsas creencias que rodean a Sagitario sostiene que este signo es incapaz de comprender los límites porque siempre quiere ir más allá. Desde la visión astrológica, la realidad es mucho más profunda. Sagitario no ignora los límites, los considera puntos de partida. Allí donde otros levantan un muro definitivo, el arquero observa un desafío que invita a desarrollar nuevas capacidades. No pretende negar la existencia de obstáculos, sino descubrir si realmente son infranqueables o simplemente barreras creadas por el miedo, la costumbre o la falta de imaginación. Su impulso expansivo no consiste en desafiar la realidad de forma irresponsable, sino en demostrar que el potencial humano suele ser mucho mayor de lo que se cree. También se dice que Sagitario habla de grandes ideales pero que, llegado el momento, actúa únicamente por interés personal. Sin embargo, la influencia de Júpiter impulsa una visión mucho más amplia. Cuando este signo alcanza su madurez, comprende que el verdadero crecimiento nunca es exclusivamente individual. Siente la necesidad de compartir aquello que aprende, de abrir caminos para otros y de transmitir esperanza allí donde encuentra resignación. Por eso muchas personas con fuerte energía sagitariana terminan desempeñando papeles relacionados con la enseñanza, la divulgación, el liderazgo inspirador o la orientación de quienes buscan un nuevo rumbo. Otra afirmación injusta asegura que Sagitario no presta atención a los detalles porque solo le interesan las grandes ideas. Lo cierto es que aprende a valorar los pequeños pasos cuando descubre que ninguna gran conquista nace de un único acto heroico. Cada entrenamiento fortalece al arquero. Cada corrección mejora la puntería. Cada fracaso ajusta la dirección de la siguiente flecha. La grandeza de Sagitario no consiste únicamente en apuntar alto, sino en aceptar con humildad el proceso necesario para llegar hasta allí. Existe además la falsa percepción de que Sagitario jamás experimenta arrepentimiento. En realidad, siente profundamente aquellas ocasiones en las que no fue fiel a sus propios principios. Puede aceptar haberse equivocado en una decisión, pero le resulta mucho más difícil perdonarse cuando actúa contra aquello que considera justo. Esa fidelidad a su conciencia constituye una brújula permanente que orienta todas sus grandes elecciones. No busca ser perfecto, busca vivir de acuerdo con la verdad que reconoce en su interior. También suele afirmarse que Sagitario solo cree en aquello que puede demostrar mediante la experiencia. Sin embargo, una parte importante de su naturaleza se alimenta precisamente de la fe. No se trata de una fe ingenua ni basada en la negación de la realidad, sino de una confianza profunda en que existe un sentido superior incluso cuando todavía no puede comprenderlo completamente.
Esa confianza le permite avanzar durante los periodos más inciertos sin renunciar a sus ideales. Otra falsedad consiste en pensar que Sagitario rechaza el pasado porque siempre vive orientado hacia el futuro. La realidad es que observa el pasado como un inmenso maestro. Cada recuerdo contiene una enseñanza, cada error una advertencia y cada victoria una fuente de fortaleza. Lo que evita es quedar atrapado en la nostalgia. Honra lo vivido, aprende de ello y utiliza ese conocimiento como impulso para seguir avanzando. Para el arquero, mirar atrás solo tiene sentido si ayuda a apuntar mejor hacia adelante. También se dice que Sagitario necesita tener siempre la razón para sentirse seguro. Sin embargo, uno de sus mayores placeres consiste en descubrir una idea capaz de ampliar su comprensión del universo. Disfruta encontrando personas que desafíen sus perspectivas con argumentos inteligentes, porque entiende que el verdadero conocimiento nunca permanece inmóvil. Cambiar de opinión cuando aparece una verdad más amplia representa para él una victoria de la sabiduría sobre el ego. Existe igualmente la falsa idea de que Sagitario solo persigue metas espectaculares y desprecia las tareas sencillas. En realidad, comprende que las acciones aparentemente pequeñas construyen los grandes destinos. Una conversación honesta puede transformar una vida. Un hábito constante puede modificar un futuro entero. Una decisión cotidiana puede convertirse en el origen de una leyenda personal. La energía sagitariana termina descubriendo que el heroísmo también habita en los gestos silenciosos que nadie aplaude. Otra creencia equivocada sostiene que Sagitario siempre mantiene la misma confianza porque nunca duda de sus capacidades. Lo cierto es que sus mayores desafíos suelen producirse precisamente cuando siente que todavía no ha alcanzado el ideal que persigue. Esa exigencia interior puede llevarlo a cuestionarse profundamente. Sin embargo, lejos de destruirlo, esas dudas terminan refinando su carácter. Cada vez que recupera la confianza lo hace sobre una base más sólida, construida no sobre la ilusión, sino sobre la experiencia acumulada. Desde el simbolismo astrológico, el arco representa una herramienta que solo funciona cuando existe equilibrio entre fuerza y control. Si la cuerda permanece demasiado floja, la flecha nunca llegará lejos. Si se tensa en exceso, terminará rompiéndose. De la misma manera, Sagitario aprende que la verdadera expansión no consiste en vivir permanentemente al límite, sino en encontrar el punto exacto donde el entusiasmo y la serenidad trabajan juntos. Esa es una de sus lecciones más elevadas, comprender que el impulso necesita dirección y que la pasión alcanza su máximo poder cuando está guiada por la sabiduría. La mayor falsedad quizás sea pensar que Sagitario vive para conquistar el mundo exterior. Su auténtica misión consiste en conquistar una versión cada vez más elevada de sí mismo. Cada horizonte alcanzado solo sirve para descubrir otro aún más amplio. Cada conocimiento adquirido revela todo aquello que todavía queda por aprender. Cada victoria fortalece el deseo de seguir creciendo. El arquero del zodiaco nunca deja de apuntar hacia lo alto porque sabe que la verdadera cima no pertenece al paisaje, sino al espíritu. Mientras otros buscan un lugar donde detenerse, Sagitario continúa caminando con la certeza de que la evolución es el viaje más extraordinario que puede emprender un ser humano y que ninguna falsedad será capaz de apagar el fuego de quien ha nacido para perseguir la verdad por encima de todas las apariencias.